Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. El padre de la fe le dice a su mujer: te ruego que digas que eres mi hermana. Y entonces dice la Biblia, y especialmente esta versión de las Américas, dice que cuando Faraón vio que la mujer era, mejor se lo voy a leer, hermano. Se lo voy a leer. Y ahí va a ver usted que la fe es un ejercicio. Porque fíjese el concepto que usted tiene de Abraham. Y de ninguna manera, que Dios me guarde, de ninguna manera quiero yo botar ese concepto que usted tiene. Yo también ese es el concepto que tengo. Dice en el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Génesis. Verso 17. Dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Ahora pues, ¿por qué dijiste, verso 19, es mi hermana? Oiga, de manera que la tomé por mujer. Así dice la del 60. ¿Cómo dice la del 60? ¿Perdón? Poniéndome en ocasión de tomarla, dice, ¿verdad? Los que escribieron la Biblia del 60 le querían echar una manita a Sara y a Abraham. Pero aquí de una vez pusieron en esta versión, entre paréntesis, hermano, usted debe saber que la versión de las Américas, según estudios de mucha gente, es una de las mejores versiones que existe. La mejor versión, dice nuestro hermano Otto, es tener todas las versiones, y eso es una realidad. Consígase todas las versiones que pueda. Pero esta versión es muy buena, la versión de las Américas. Pues oiga, ¿qué dice? Ahora dice: dijiste es mi hermana, de manera que la tomé por mujer. Bueno, dice, ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Ahora, hermano, yo quiero tenerme aquí un momentito. Todos los hermanos que no levantaron la mano, que no se consideran tan llenos de fe como Abraham, le aseguro que jamás han cometido una equivocación de esa naturaleza. Algunos sí, descuidan a su mujer y la tienen por hermana y se la lleva Faraón. Sí, hermano, sí. Entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis. A la mujer hay que tratarla como tal. Como mujer. A tu esposa tú la tienes que tratar como tal, como mujer. Si la tratas solo como hermana, se la va a llevar Faraón. Amén. No sé, no está muy contento usted. Y claro, ¿qué contento va a estar? Eso no es para que uno esté contento, hermano. Pero nosotros debemos de aprender de los errores de los demás, hombre. ¿Por qué razón nosotros, hasta que nos suceden las cosas, empezamos a querer comprender y aprender? Entonces, entre paréntesis, sirva esto como devocional para los matrimonios. Hermano, trata a tu esposa como hermana, como amiga, como mujer y como esposa. No la trates solo como hermana. ¿Qué tal, hermana? Llega en la noche y ¡mua! Buenas noches. Tenga cuidado. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué hermano habrá cometido ese error?
Pero el error tan claro que cometió este varón de entregársela de una vez a Faraón. Entonces esto quiere decir, y es el padre de la fe, pero estaba recién salido de Ur de los Caldeos. Esto quiere decir que la fe es un ejercicio que nosotros tenemos que estar efectuando a cada momento, a cada instante, con el fin de fortalecernos. Y por eso, mi amado hermano, cuando vienen pruebas, quiere decir, ¿qué es una prueba? Pues una prueba, dirá alguien, ¿verdad? No, pero dígame un concepto de prueba. Mire pues, ¿qué es un examen? ¿Qué es un examen? Un examen es una prueba. Sobre todo lo comprenden los hermanos, pero no es como ustedes lo comprendieron. Un examen es una prueba para ver si usted ha captado todo aquello que le han estado enseñando, ¿sí o no? Dicen, bueno, le vamos a hacer un examen, pero en otras partes dicen, les vamos a hacer una prueba. Entonces, cuando Dios dice, les vamos a hacer una prueba, es que nos van a hacer un examen. ¿Cuánto vas a sacar en ese examen? En el verso 17 aparece la prueba, aparece el examen. Y parecería ser que en tu verso 17 de tu capítulo 11 de tu vida se va a detener el Señor y te va a hacer una prueba. Ahora, quieras o no, la vas a tener. Ahora la cuestión, ¿cómo vas a salir? Más o menos te voy a hacer la pregunta que uno le hace a los muchachos y que a uno le hacían cuando era muchacho y se iba a meter ya a un examen. Mijo, ¿estás preparado para los exámenes? Le dice usted a su hijo, ¿verdad? Sí, papá, ya estudié. Mira, ya estudiaste tal y tal cosa, y le hace un par de pruebas y de preguntas a usted. Sí, no tengas pena, papá, esperando el examen estoy. Muy bien. Ahora yo vengo y le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿está listo para la prueba? ¿Está listo para la prueba de medio año? No se preocupe, después vienen las vacaciones. ¿Está listo? Porque este hombre resultó, mire, es que Dios es misericordioso, porque no le pidió una prueba tan fuerte hasta que no le enseñó el ABC. Primero tuvo que darle promesas, primero tuvo que efectuar hechos maravillosos en su vida, y mientras aquel hombre miraba esos hechos maravillosos, iba acrecentándose su fe y él iba practicando y entrenando hasta que llegó el momento en que le dijo, muy bien, dame a tu hijo, tu único hijo. Pero él estaba fuerte en fe. Hermano, nosotros no podemos pasar de este capítulo 11 si antes no comprendemos en el espíritu lo que significa la fe. Fíjese, hermano, que yo tengo cosas tan maravillosas en mi corazón que podríamos compartir en el capítulo 12, que Dios nos ha ido mostrando poco a poco. Pero yo digo, no, si antes del 12 está el 11. ¿Sabe qué? Antes de la perfección de gobierno está la fe. Está la purificación de nuestras almas. No podemos solamente medio pasar, tenemos que ver exactamente en qué nos va a examinar el Señor. Estamos haciendo como un cuestionario, usted practicando, para que a la hora que le toque la prueba, entonces pueda salir avante. Amén. Yo sé que usted va a sacar 100 puntos. ¿Verdad que sí? Esa es otra cosa. Aquí en la tierra, en algunos lugares se gana con 60 y en otros con un poquito más, ¿verdad? Pero aquí en el cielo se gana con 100. Esta prueba es definitiva, hermano. Es definitiva y definitoria. Se gana con 100 puntos. O se pierde o se gana. Nada de panzazo ni nada por el estilo, hermano. Tiene que sacar 100 puntos. Entonces, sigamos acá. Entonces va a venir la prueba. Dice, verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Entonces, en primer lugar,
lo que nosotros podemos ver es que nadie puede bendecir a otro si no tiene fe. A veces nosotros llegamos a nuestra casa y están nuestros muchachos, nuestros hijos, que necesitan de una bendición de nosotros como sacerdotes del hogar, y no tenemos la fe creciente en nuestras entrañas. Y entonces no los podemos bendecir. Pero si nosotros estamos siendo ejercitados en la fe y con pruebas periódicas para que nuestra fe vaya sacando 100 puntos, entonces a la hora que se necesite una bendición en nuestra casa, nosotros vamos a poder extender la mano y hacer las cosas que debemos hacer. Pero mire, hermano, aquí hay otras cositas, sigamos, porque si no, cuando siento, se me va pasando el tiempo y se me va pasando y ya no le quiero decir lo que le quiero decir. Así me pasó hoy en la mañana, aunque me gocé mucho. Dice, respecto a cosas futuras, quiere decir que nosotros debemos de tener en claro la escatología, pero es por fe, por pura fe. Mire, déjeme detenerme, aunque el verso que sigue es muy importante para que nosotros hagamos una comparación en unas cuestiones. Pero usted sabe lo que va a suceder. Y sabe el tiempo de lo que va a suceder. Usted sabe lo que le espera al mundo. A veces, mire hermano, a veces es tan tremendo las cosas que vienen sobre el mundo, que parecería un huracán lo que el viento se llevó, ¿verdad? Y deja todo aplastado, arrasado, y uno se queda espiritualmente como tambaleando y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Porque mire, ahorita, hace tal vez unos 6 meses, hace un año, nosotros como que ya teníamos arreglado todo el panorama mundial escatológico, ¿verdad? Esto y esto va a suceder, esto y esto va a suceder, lo demás aquí, lo demás allá. Además ya se levantó Irak y Hussein y no sé cuánto y no sé qué otra cosa. Pero ahora cae Rusia, fíjese usted, y nos bota nuestro panorama escatológico según nosotros, pero no el de la Biblia. Por la fe bendijo a sus hijos respecto aún a cosas que estaban en lo futuro. Entonces nosotros debemos de saber algo, que Dios va a cumplir lo que dejó escrito, aunque pareciera que ya no pudiera aquello hacerse, más o menos como lo que les pasó a los cristianos del siglo pasado, 1850, 1890. Hubo escritores famosos cristianos que dijeron cuando escribían acerca de Israel, decían, esta profecía, cuando escribían acerca de las profecías de que Israel iba a volver a su tierra, esta profecía es figura. Definitivamente, escribían ellos, esto no puede ser una realidad, puesto que Israel está en una diáspora, nadie sabe ni siquiera quién es judío. Y escribieron eso y hermano, lo dejaron ahí en libros, ni siquiera lo escribieron en sus notas, publicaron libros. Y algunos dijeron, si esto se llegara a suceder literalmente como pretenden algunos, decía, yo tendría que renunciar a esta mi doctrina. Pues te va a tener que renunciar a esa su doctrina ahora que resucite. No sé cuándo, pero va a resucitar y va a decir, me equivoqué. Sí, amén, le vamos a decir nosotros, porque nosotros ya lo vivimos. Ahora nosotros sabemos que Israel está regresando a su tierra, pero a nosotros nos toca vivir eventos futuros, los cuales la única forma de vivirlos va a ser por la fe. Dice la Biblia entre paréntesis que Israel va a ser invadida por una potencia. ¿Y cómo si ya no hay potencia? A ver, ¿será difícil para Dios hacer que las potencias dejen de serlo o que las que no lo son se conviertan en potencias? Eso no es difícil para Dios. En un día arregla, hermano, en una hora cae Babilonia. En una hora cae Babilonia, pero le estoy hablando de Babilonia ancestral, la que tiene siglos, millones de años de existir. La Babilonia que jamás ha sido derrotada y que está ebria de la sangre de todos los santos y cae en una hora. En una hora. No va a caer una potencia o no la va a levantar el Señor en un día. Y dice la Biblia en Isaías 66. Dice, acompáñeme y se va usted a dar cuenta, hermano. Y entonces, pero después vamos a hablar, ay Dios mío, esto se va a poner
y se está poniendo bien sabroso. Y solo le voy a hablar de este Isaías 66 y nos vamos al verso final del verso 20 y 21. Dice en el capítulo 66, verso 7, dice: antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Solo una cosa, hermano, mire qué tremendo. 66.6 son 3 seises. 666, ¿verdad? Y oiga lo que dice en el 666. Voz de estruendo que viene de la ciudad. Una voz sale del templo. La voz del Señor que da la recompensa a sus enemigos. Cada vez que se habla de los enemigos del Señor, siempre están marcados con 666. Pero miremos el verso 7, que era lo que yo quería compartirle. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Ah? ¿Qué opina usted? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Claro que sí, Israel así lo fue, y como al diablo le gusta imitar, sus países muchas veces los levanta así, y sin lugar a dudas el país que atacará a Israel, lo van a dar a luz en un día. Bueno, pero no nos metamos más en lío. Por la fe le estoy diciendo esto. Amén. Entonces dice otra cosa aquí bien interesante. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, verso 21, y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Entonces note una cosa bien interesante, y es que en los primeros versículos de este capítulo, nosotros estábamos hablando que la ofrenda que ofreció Abel, en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, era una ofrenda de alabanza. Pero ahora ya no es una ofrenda de alabanza, sino que ahora es una ofrenda de adoración. La oración, la alabanza y la adoración son imposibles si no tenemos el elemento maravilloso de la fe. Y aquí dice que él adoró al morir. Esto es bien importante porque nosotros debemos de notar que el que de veras va a adorar apoyándose sobre su bastón por la fe es aquel que está muriendo a sus propias obras. El que está muriendo a sus propias obras va a ser él mismo un motivo de adoración sin necesidad de cantar. Por eso la gente a veces confunde las cosas y dice, no, es que lo que pasa, dice, es que uno para adorar debe de tener instrumentos musicales, y otros dicen que no. Pero qué lindo, hermano, adorar con instrumentos musicales es como olas que llevan las palabras. Pero lo importante es que nosotros seamos un instrumento de adoración nosotros mismos en nuestra vida, pero eso solo se puede hacer por la fe. Tú puedes inspirar a gente, a mucha gente, tú la puedes inspirar por la fe tuya, dispuesto incluso a morir, dispuesto a morir. Tu actitud puede hacer que otros adoren al Señor como la hicieron los discípulos, los cristianos del principio. Sigamos acá. Verso 22. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hermano, existe un misterio bien tremendo en los huesos. Estábamos platicando con unos hermanos antes del viaje que el Señor me permitió hacer, y estábamos viendo que esta versión de las Américas y la Reina Valera actualizada hablan algo acerca de los huesos, bien tremendo, hermano, bien tremendo. Acompáñenme a Eclesiastés 11:5, dice:
Como no sabes cuál es el camino del viento, dice la traducción, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces las obras de Dios, que hace todas las cosas. Pero dice acá, en algunos textos masoréticos, muchos dicen, otra posible lectura es, como no sabes por dónde entra el espíritu a los huesos. Entonces, parecería ser que los huesos son el depósito del espíritu. Si a esto nosotros le añadimos lo que está escrito en Ezequiel, fíjese usted, por eso las enfermedades de los huesos, insisto yo en lo que platicamos el martes antes de que me fuera de viaje, las enfermedades de los huesos son enfermedades que muchas veces tienen que ver con la iniquidad ancestral o con la iniquidad propia. En el capítulo 38, 37 del libro de Ezequiel, oiga cómo dice, aquí se lo voy a leer yo si usted no lo encuentra. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y él me dijo, verso 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd las palabras del Señor. He aquí, haré entrar en vosotros huesos, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Fíjese, hermano, mire, qué interesante es esto, hombre, porque entonces ahora yo entiendo por qué carne y sangre no heredarán el reino, pero no dice nada acerca de los huesos. Nosotros debemos de notar que los huesos de este varón, de este José, los huesos de él fueron a dar a una propiedad que su papá Abraham, por decirlo así, había comprado. Entonces es como la figura, esto es una figura de la preexistencia nuestra en nuestro espíritu, porque si los huesos contienen el espíritu, es una figura de la preexistencia de nuestro espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Dígame amén si me estoy dando a entender, ¿de veras? Sí. Los huesos se están representando en nosotros, en el caso de este José, la preexistencia que estaba metida en los lomos de Abraham, la preexistencia que estaba metida en los lomos de Abraham, que salió desde aquella tierra, descendió hacia Egipto, vivió en Egipto, murió en Egipto, pero por la fe dio órdenes acerca de sus huesos para que no se quedaran ahí. En otras palabras, él sabía que el espíritu que había salido desde aquel lugar de los lomos de su padre, que en aquella propiedad que había comprado su padre, ahí mismo tendrían que ser enterrados. Más o menos, bueno, y más o menos, tal vez no quitemos el más o menos, hermano. Quiere decir que José es una figura tremenda, pero tremenda, incluso fue bautizado, fíjese usted. Usted sabe que José fue bautizado. Se lo voy a leer. Este es estudio, no es predicación. Eso es. Oiga cómo dice acá. Y yo le digo después dónde están. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Pero la cuestión es que, ¿en dónde fueron bautizados? En la nube y en el mar. Amén. ¿Quiénes pasaron?
todos los israelitas. Y los huesos de José iban con los israelitas, ¿sí o no? Entonces fue bautizado un muerto. No. ¿Sí o no? Mire pues, fueron bautizados los vivos que pasaron por ahí. Amén. Pero el muerto también lo bautizaron. Esto se pone delicado. ¿Por qué se pone delicado? Y por eso le digo yo que todo esto es solo por fe. Esto es por pura fe. Ni siquiera tiene lógica. Pero déjeme leerle, lo que le acabo de leer es 1 Corintios 10, 1, 2 y 3. Pero lo que le voy a leer ahorita es 1 Corintios. 1 Corintios le acabo de decir, ¿verdad? Pero oiga, después yo le digo, 1 Corintios 15, se lo voy a decir de una vez, pues, ya que usted está ahí. 15:29. Desde el 28 dice, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Verso 29, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Pone más seria la cosa, hermano. ¿Sabe por qué se pone más seria? Porque resulta que en la primera carta a los Corintios, por eso este libro de Hebreos es tremendo, hermano, y vamos a ver unas cosas más tremendas todavía. Bueno, o igual de tremendas de lo que le estoy diciendo, aunque no se lo puedo decir tan claro, ¿verdad? Pero 1 Corintios, si usted analiza el libro de 1 Corintios, desde el primer capítulo hasta el capítulo 14, Pablo le mete una cuadrada a los de Corinto, hermano, pero cuadrada. Mire, ahí en su Biblia, solo para corroborar lo que le estoy diciendo, usted puede ver los títulos. Y oiga, aquí se lo voy a leer yo. Una dice, exhortación a la unidad. La otra, divisiones de la iglesia de Corinto. Jesucristo, el único cimiento. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Mire, hermano, lo que le estoy diciendo, por favor, atiéndame, porque esto es importante. Dice, ¿osa alguno de vosotros llegar ante los impíos como jueces? Los cuadra en ese sentido. Dice, inmoralidad en la iglesia de Corinto, el cristiano y los deberes civiles, acerca del matrimonio, andad en la voluntad de Dios, libertad cristiana, algunos la tenían por libertinaje, otros dice, Pablo defiende su apostolado, porque no creían que era apóstol. Y así les empieza a decir un montón de cosas. El celo evangelizador de Pablo, la disciplina personal de Pablo, hermano, y los cuadra y les dice, os alabaré acerca de estas cosas, no, en verdad os digo que acerca de estas cosas no os alabo porque cada uno se emborracha y les dice un montón de cosas. Y cuando llega al capítulo 15, como que ya los mira así todos vapuleados, ¿verdad? Todos tristes, y les dice, va pues, les voy a soltar un bombazo. Y les empieza a hablar de la resurrección. Y cuando habla de la resurrección de los muertos y del bautismo por los muertos, no los regaña. ¿No le parece a usted que si venía regañándolos, así como cuando usted está enojado y aprovecha para decirle hasta de lo que se va a morir al patojito, ¿verdad? Al patojito que lo tiene bien mimado y nunca le dice nada y de repente un día lo enciende, hermano. Y entonces usted aprovecha para corregirlo y decirle 2, 3, sos aquí, sos allá, y le dice un montón de cosas, ¿verdad? Cuando esté encendido. Entonces, ¿no le parece que esa era la oportunidad de Pablo? Encendido, en patrio ardimiento, dicen algunos. Encendido. Hubiera sido una oportunidad
tremenda para decirle, miren, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Y no los regaña, hermano. Yo ya casi puedo ver a los corintios cuando Pablo les dice, así que hay algunos bautizándose por los muertos ahí, ¿no? Y han de haber hecho hasta así. Y no les dice nada. Hermano, dirá alguien, entonces, ¿me habré de bautizar por mi abuelita? No. No se bautice por su abuelita ni se ponga a averiguar genealogías como hacen algunos. Pero tome en consideración, tenga usted en su corazón que pueden haber posibilidades de parte de Dios. Pasó por el Mar Rojo. Fue bautizado en el Mar Rojo, fue bautizado muerto, ya muerto lo bautizaron y pudo entrar a Canaán. Solo le voy a soltar otra cosa para dejarlo con más dudas hoy en la noche. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, el que se bautiza, resucita, dice. Se lo leo. Romanos capítulo 6, verso 5, parafraseado por el hermano Sergio Enríquez. Dice de la siguiente manera, porque si hemos sido bautizados a Cristo en la semejanza de su muerte, es en el bautismo en agua, ciertamente también seremos unidos a Él en su resurrección. Ahora oiga, porque si no hemos sido bautizados, tampoco resucitaremos. Hermano, entonces ¿qué pasó con el ladrón en la cruz que se fue al paraíso, que no sé qué? Sí. Pero algo tendrá que hacer Dios con el ladrón en la cruz, porque si no, no resucita. Por eso el agua es tan importante, y no esta que me estoy bebiendo, sino que, y también esta, pero el agua es tan importante, hermano, después de haber creído. Hay mucha gente que dice, no, hermano, yo hasta que lo sienta me voy a bautizar. Pues un día yo le voy a tener que decir, lo siento por usted, porque nunca lo sintió. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad bien tremenda. ¿Cuántos ya creyeron aquí? Levante la mano los que ya creyeron en Cristo. Oh, bájela. ¿Cuántos ya fueron bautizados en agua? Levante la mano los bautizados en agua. Y todos los que no la levantaron. ¿Qué están esperando? ¿A que se mueran? No, hermano. De una vez, ahí nos dan permiso en la piscina de los bomberos. ¿Verdad, Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? Hasta allá atrás. ¿Verdad que sí, hermano? Nos dan permiso para meterlos ahí en la piscina de los bomberos, ¿no? No, hoy mismo, dicen los hermanos. Mire, hermano, por eso es que Pablo no se andaba con muchas cosas, hombre. Pablo de una vez los metía al agua. De una vez. Bueno, sigamos acá. Todo esto es por la fe. Todo esto es por la fe. Entonces dice, verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron temor del edicto del rey. Mire, hermano, lo que uno le ministra a los hijos, hombre. ¿Quién tuvo fe? No, contésteme en el verso 23. ¿Quién tuvo fe? ¿Moisés o los papás? Moisés no sabía ni cómo se llamaba. Y dice acá, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Entonces los que tuvieron fe fueron sus padres. Y oiga, otra cosa que no tuvieron los padres, porque la fe le quita a uno el miedo. La fe le quita a uno el temor. Entonces, como ellos
fueron impactados por el Espíritu Santo para que la fe fluyera en sus corazones, lo primero que hicieron fue que escondieron a Moisés. Lo segundo que sucedió en sus vidas es que no tuvieron miedo. Es decir, ellos sabían que todo iba a salir bien, aunque los mataran a ellos, todo iba a salir bien. Y eso mismo le ministraron a Moisés, porque inmediatamente en los versos de abajo dice que por la fe Moisés salió de Egipto, pero sus padres le ministraron esa fe. Y dice que por la fe salió sin tener miedo de la ira del rey, pero sus padres le ministraron la fe que quita el miedo. Eso quiere decir que nosotros le podemos ministrar a nuestros hijos lo positivo y lo negativo. Y le podemos ministrar fe que quita el miedo, como le podemos ministrar también miedo. ¿No le ha pasado a usted que por falta de no poder corregir, o no ha visto usted por ahí a muchas personas que por falta de por no poder corregir a sus hijos, los empiezan a asustar? Cállate, cállate, que ahí viene la diaconisa. Hermano, y cuando la muchachita ya es grande, le dicen: hermana, quisiéramos que usted fuera diaconisa. ¿Qué? Dice. No, jamás, le dice. ¿Por qué? ¿Qué le ministraron? Porque lo que tenían que haber hecho era regular la actividad del niño o de la niña y no utilizar otros medios. Hay muchos, fíjese usted que hay muchas parejas que la mamá no se atreve a corregir. Ahí viene tu papá, vaya pues, ahí viene tu papá. Ese sí te va a matar. Y después el papá se va acercando a la casa tranquilo, ¿verdad? Buenas tardes. Y silencio, la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme y la oración descansa. ¿Qué pasó con los muchachos? Escondidos. ¿Por qué? Porque lo que le ministraron a los hijos fue miedo. No es correcto. No se debe ministrar miedo, sino que ahí es corrección, ¿verdad? Corrección, advertencia, castigo. Pero no ministrarles miedo. Esta gente nunca, yo me imagino que ellos nunca dijeron: ay, el rey, cállese, ahí viene Faraón. Nada, hermano. Parece que Faraón está pasando por ahí. Que pase por hablador, decían ellos. ¿Ves? Y Moisés ahí, hermano, tranquilo, y él oía cómo sus papás se expresaban y decían: mis papás no le tienen miedo a Faraón, y todos los demás, los papás de mis demás compañeros le tienen un miedo, y mis compañeros también, y yo no. ¿Por qué? Porque lo estaban preparando para una obra de fe. Entonces tú estás preparando a tus hijos para una obra de fe. No les metas miedo, no les metas miedo. Ay, que los diablos, ay, que los gatos, ay, que no, hermano, no. Ministralos. Amén. Y tú eres el responsable de eso, según vemos acá. Tú eres el responsable. Fíjate qué interesante que los papás de Moisés no fueron a otros levitas que tuvieran oficios sacerdotales. Bueno, todavía no los habían descrito, ¿verdad? Pero qué interesante que no fueron con otros a decirle: mire, por favor, hágame la campaña de orar por mi hijo. No, fíjese que yo descubrí una cosa: que los padres deben de ser entrenados para orar por sus hijos y no otros. A veces le llevan a un muchachito a uno: hermano, mira que cómo está de rebelde, ore por él, que no sé qué, y una ratía así, hermano. Y solo abre los ojos el muchachito y le mira la barba a uno, y su papá no usa
Y entonces dice, uy, me cambiaron de mundo. Y entonces empieza a llorar de miedo. Pero mira el rostro del papá, que lo ama, que lo besa constantemente y que va a cerrar los ojos para orar por él, y el patojito siente seguridad. Dice, es mi papá, ese es el que me carga siempre. O es mi mamá, es la que me da mi pacha. No, ella no me va a hacer mal. Si está ahí llorando, a saber qué es lo que estará haciendo. Pero él recibe. Note eso, hermano. Importante, ¿verdad? Pero también, si usted siente que ya no puede, no, yo no me estoy haciendo los zafes. No. Venga. Y vamos a ir platicando y enseñando y de alguna manera, al final de cuentas, usted va a poder ir ministrando a sus propios hijos. Pero qué interesante que la fe se puede heredar y ministrar. Nosotros podemos heredar la fe a nuestros hijos. ¿Sí o no? Mire, yo le he contado a usted que encontré una revista en donde se habla de la fe y en donde se habla de cómo los hijos de los cristianos tienen mayor capacidad de arrepentirse y de creer, porque en sus genes se los trasladan. Y tengo el texto bíblico. El texto bíblico es de Timoteo, porque Timoteo heredó una fe no fingida. En otras palabras, quiere decir que hay muchos tipos de fe, como habíamos platicado la vez pasada. Una fe no fingida de Loida y Eunice, que habían sido antes que él. Entonces ellos le heredaron fe. Nosotros tenemos que heredarle a nuestros hijos fe. Tremendo, hermano. Y mire, y el mundo físico está haciendo unas operaciones genéticas tan tremendas, hermano, que son pero increíbles. Fíjense que la medicina moderna, en lo que se refiere a, ¿cómo es que se llama? Debe de haber una ciencia acerca dentro de la medicina, acerca de la reproducción. ¿Cómo sería, hermano Jorge? Un médico que se dedica a tratar a las estériles o algo así. Sí, se dedica a eso, pero bueno, ya me entendió usted, ¿verdad? No sé cómo se llama la ciencia, pero si no lo sabemos aquí entre todos, por gusto le diría el nombre si lo supiera, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que se colocan enfrente de las cosas esas donde miran sus radiografías y pueden ver cadenas en los genes de los embriones que están siendo fertilizados. Y dice, no, este va a traer tal defecto, este va a traer, hermano, este va a traer tal defecto, este va a tener tal clase de carácter. Hermano, no me estoy inventando eso. Ahí tengo la foto en mi oficina, por si la quiere ver, se la alquilo. Ahí está la foto en donde ellos están viendo y están distinguiendo, no, este va a tener tal problema, este va a tener tal otro, este no, este lo desechan, este también, este está perfecto. ¿Sabe qué es lo que van a sacar? El hombre de pecado. Pero no me refiero al anticristo, el anticristo debe estar en la tierra. El hombre de pecado me refiero a la generalidad de una humanidad rebelde, de una humanidad opuesta a Dios totalmente. La genética. ¿Con qué razón, hermano, Dios nos está hablando de la genética a nosotros? Yo no sabía eso. Yo me puse a hablar de la genética y me dijeron, hermano, usted que está hablando de la genética, mire esto. En el mundo físico, científico, están hablando de la genética como usted no se imagina. Han llegado a hacer pruebas tremendas que el ADN de una célula puede ser impresionado profundamente por una situación de mucha emoción que tenga alguna persona y le puede ser cambiado. Y nosotros por eso, por la fe, cuando tomamos la Santa Cena, debemos de saber que nuestros genes están siendo renovados. De veras, hermano. Ahí no se trata de que, ay, tal vez el hermano Sergio tenga razón, si no es el hermano Sergio, hermano.
sino que el Señor, el Espíritu Santo, está haciendo esa obra maravillosa. ¿Cuántos lo creen? ¡Ja! Tomando la Santa Cena con esta conciencia, uno se mete en otra dimensión, hermano. No sé cuántos estuvieron el último martes cuando dimos Santa Cena en las enfermedades hereditarias, en el tema de las enfermedades hereditarias. Levanten la mano los que estuvieron. ¿Cómo sintió su Santa Cena? Después de haber sido liberado muchos. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, hermano. Eso fue una experiencia tremenda. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. La fe. La fe va íntimamente ligada al conocimiento también. Por la fe sabemos, por la fe conocemos y por la fe terminamos este mensaje. Yo quisiera, hermano, mire aquí, solo déjeme decirle otra cosa más. Le prometo que solo esto le voy a decir para que entremos al capítulo 12 la próxima vez, porque hay muchas cosas que tenemos que tratar del capítulo 12, fabulosas. Pero déjeme decirle esto. Me impresioné tremendamente estudiando este capítulo, cuando en el verso 35, que creo que ya lo habíamos mencionado con ustedes, dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección por la fe. Pero me fui a investigar y me encontré con un tremendo bombazo. Los que han oído de eso lo asociarán rápidamente. Aquí dice: por la fe las mujeres recibieron a sus muertos mediante exanastasis. No dice mediante resurrección. Dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante exanastasis. Exanastasis quiere decir literalmente fuera de resurrección. Y es una doctrina entera. Mire, hermano, hay cosas que nosotros no entendemos, que dentro de poco vamos a entender. Pero nos están metiendo en un evangelio tremendo. Hay desapariciones de personas, pero miles, millones, digamos, de personas anuales en un año. En todo el mundo, en todo el mundo. Y se van sin dejar rastro. Entonces, mire, hermano, 1, 2, 3, 100, 500, 1000, todavía, hermano. Pero ya 1 millón de personas desaparecidas. Sin que haya secuestradores. Ahí hay gato encerrado. Ahí hay E.T. encerrado. Hermano, nosotros nos estamos metiendo en un evangelio tremendo que nos está descubriendo un montón de cosas. Yo no sé si usted se dio cuenta que prácticamente nos estamos abriendo la puerta de cosas que usted tal vez ni siquiera imaginó. Por ejemplo, ¿cuándo se imaginó usted que usted se iba a interesar por la genética? ¿Cuándo? Si no le gustaban ni ciencias naturales. Y ahora usted averiguando de la genética y qué es eso de los cromosomas y los genes, en qué generación se empiezan a generar y cuál tal cosa, y va a averiguar usted. Fíjese, y es el evangelio en el que nos están metiendo. Aleluya. Solo le voy a decir otra cosa más y me voy. Fíjese que por el Espíritu de Dios se empezó a descubrir, y nuestra cobertura lo empezó a compartir así pero muy, así, tranquilo, ¿verdad? Que habían 7 universos paralelos. Es decir, que aquí mismo en donde nosotros estamos, van a haber otros universos paralelos. Y el ejemplo que me recuerdo que el hermano Otto ponía, hermano, el ejemplo que él ponía es: así como aquí mismo están las ondas de la radio y las ondas de la televisión y no chocan con nosotros, o si chocan no tienen ningún efecto en nosotros, así mismo pueden existir otras cosas paralelas. Y óigame, el sucesor de Einstein, por decirlo así, acaba de lanzar una teoría que se llama la teoría de los hoyos de gusano. Raro el nombre, ¿verdad? Y él sabe qué dice: que hay 7 universos.
y que están, y él los describe en una forma así como heces, que van bajando y bajando y bajando, una S gigante, y está conectada toda por hoyos de gusano. Y él dice que se puede viajar al pasado, y ¡ala! Y eso es tremendo, porque si la teoría, mire pues hermano, ¿por dónde me fui yo ahora, verdad? Usted perdóneme, hermano, como tengo tanto tiempo de no platicar con usted, entonces hoy le platiqué, ya mañana le predico. No, ya le prediqué en la mañana, ya mañana le vuelvo a predicar. Pero fíjese, hermano, que si la teoría de Einstein es cierta, que han dicho que es cierta, y el hombre puede regresar al pasado, si puede alcanzar el hombre una velocidad más grande que la de la luz y retornar, entonces nosotros viviríamos en un eterno pecado. Porque nuestro pasado siempre sería presente. ¿Sí o no? Pero como la sangre de Cristo borra todo pecado. Pero mire, hermano, ahora entendido por qué es que lo borra. Porque es literalmente, usted que ha creído por la fe, usted que ha creído por la fe, si agarraran una cosa para poderlo regresar en el tiempo y regresan a sus pecados, ya no hay. Pero si aquí fue donde pequé, diría usted, ¿qué pasó que no está el pecado? Lo borró Cristo. Literalmente. Literalmente. Eso quiere decir que nosotros vamos a vivir, hermano, de veras sin acusación. Qué linda es la sangre de Cristo. Así que Einstein estaba trabajando para nosotros, fíjese. Sin saberlo, él estaba trabajando para nosotros y era tan inteligente que un día dijo, yo creo que hay Dios, dijo Einstein. Pero solo se llegó a ser medio inteligente. Porque dijo, pero no creo que tenga un hijo. En cambio, nosotros creemos que hay Dios y que tiene un hijo y que es galardonador de los que le buscan y que es nuestro papá. ¡Ja! ¡Aleluya! No solo un hijo, sino que un montón de hijos. Bueno, yo lo dejo inquieto toda esta noche. Si no pueden dormir hoy, llámeme. Ahí le contesta mi grabadora. Hermanito amado, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Estamos como penetrando en un océano de verdades que nos van a llevar a vida en abundancia. Ahora, quiero finalizar con esto. Si no entiendes muchas de las cosas que platicamos, no te cargues ni juzgues. A su tiempo, Dios te lo va a dar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. En el nombre de Jesús, ese bendito Jesús que nos ha hecho limpios de todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado un instrumento maravilloso que es la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que por esa fe pueden ser trasladados montes si fuere necesario. Entendemos, Señor, que debemos ejercitarnos en esa fe y te suplicamos que tú nos auxilies para que día a día nosotros podamos ir obteniendo la estatura adecuada para que podamos nosotros serte agradables por medio de la fe. Provee de fe. Provee de fe, Señor, a cada uno de tus hijos. Provee de fe a cada uno de los que tú has llamado. Provee de fe
para que se cumpla tu palabra. Escucha la oración que fue dicha por nuestro corazón, igual que aquel varón. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Porque ahora entendemos, Padre, que puede ser aumentada. Entendemos que nuestra fe que tú nos has dado puede ser aumentada. Haz tu obra, haz tu obra. Cree, cree, hermano, cree. El Señor habrá de responder conforme a tu fe. Así está escrito: conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz y salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.